Está más joven. Porque me quité la pero no bajé la sierra. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por su presencia. Un placer recibir hoy el encuentro Insularis. Como todos saben, este es un espacio que se ha creado para apoyar el proyecto de Insularis Magazine, la revista que yo estoy editando. Y hoy tengo el gran placer de poder hacer esta presentación del número 15 de la revista, ya casi a punto de cumplir 4 años en septiembre. Esta revista empezó su travesía, su andadura en septiembre del 2021, ya son 15 números. Y hoy tenemos varios colaboradores de este último número, que parece que es un excelente número. Y algunos, desafortunadamente, no pueden estar presentes, se han excusado, como Teresa Fernández Someira, que está enferma, está bien de salud. Álvaro Abba, que también iba a venir con un texto muy bueno que publicó sobre el papel de Radio Europa Libre en la época de la Guerra Fría, pero tuvo que ir a Washington precisamente porque está luchando para que espacios de cultura, de periodismo independiente se mantengan y no se pierdan. Ya sabemos que se han metido algunos como la Voz de las Américas, y es importante que esos espacios cubanos todavía siguen luchando para que sigan en el aire. Es importante que esos espacios continúen para que el totalitarismo no secuestre la voz de los marginados, de los olvidados en los países donde hay dictadura. Entonces, yo quiero hablarles un poco. Tengo aquí un texto que se publicó en 14 y medio de Giovanni Sánchez, que dirige 14 y medio con Ricardo Escobar. Publicaron hace 3 años, a raíz del primer aniversario de Insularis, un texto que yo escribí que es una especie de editorial, ¿no?, sobre lo que es el proyecto Insularis Magazine, y se lo quiero leer antes de empezar el evento. Insularis Magazine, revista digital de literatura, arte y pensamiento, acaba de cumplir su primer aniversario. Como editor de esta publicación, me honra que durante su primer año de vida haya sido un muestrario de la destacada labor creativa del exilio cubano y la cultura independiente en la isla. Insularis no es una revista de una generación, ni la de un grupo artístico literario que se desmarca del resto con la fama como artista o elitista, pero sí de las diferentes generaciones de cubanos que dentro del contexto que les ha tocado vivir han realizado una obra de innegable valor. La cultura de un país no debe estar secuestrada por un grupo ni organización proveniente de un Estado como el cubano, un Estado que también ha centralizado la cultura y que ha condenado al ostracismo a escritores y artistas que no comulguen con sus directrices y que por lo tanto han decidido hacer su obra con libertad y sin las ataduras que impone la censura de un régimen dictatorial. En este aspecto, Insularis Magazine intenta fomentar la cultura libre e independiente en miras a una Cuba futura en la que la cultura no esté regida por el poder del Estado, madriguera del clientelismo y los intereses partidistas o grupales, ese oro filantrópico del que ya nos advirtió Octavio Paz. Si la Cuba del futuro aspira a una verdadera democracia, debe también librarse de esa engañifa que es el Estado como patrocinador de la cultura, cuyo daño ha sido inconmensurable. El epicentro referencial de la cultura cubana no puede ser el oficialista, como se ha tratado de alguna forma imponer incluso desde el exilio. La cultura de un país tampoco debe estar controlada por una línea de pensamiento determinada que administra un grupo desde una posición de poder. La cultura cubana la dicta el criterio de cada creador, más allá de toda institución, organización y publicación. En consecuencia, Insularis Magazine se opone a toda homogenización, ya sea política o estética, tendencia que impera cuando la cultura está en manos del poder del Estado. En el transcurso de estos 63 años de dictadura comunista, la cultura cubana también ha estado presente en el presidio político, en la marginalidad de un escritor o artista en un barrio de la isla y en cualquier región del planeta donde vive exiliado un creador cubano, sin que por ello deba tener como referente absoluto la preponderancia de un grupo con el fin de recibir reconocimiento, menos aún que este ha sido un benefactor
El hecho de que un escritor o artista haya decidido romper todo tipo de vínculo con la cultura oficial cubana y por ende no se haya beneficiado del caudal remunerativo de su maquinaria estatista, no significa que su obra no tiene el mismo valor. La creación tiene un valor per se, más allá de premios y otros avales que otorga la cultura bajo la égida del Estado, a cambio de privar de su libre albedrío a escritores y artistas. Si la Cuba del futuro aspira a una verdadera democracia, debe también librarse de esa engañifa que es el Estado como patrocinador de la cultura, cuyo daño ha sido inconmensurable, fundamentalmente en la creación de un pensamiento cautivo y que ha abocado a escritores y artistas a plegarse a la censura y los intereses de una cúpula gobernante para poder publicar o exponer su obra. La gratuidad o esclavitud no es filantropía. Para una cultura en defensa del individuo y del derecho pleno de cada creador a decidir sin la mediación del Estado, seguirá trabajando en Solaris Magazine durante el próximo año. Entonces, este texto es una presentación del principio del proyecto de Solaris Magazine. Le hace un repaso más o menos para que tengan una idea de que ya no conocen la revista, pero las secciones. Aquí tenemos una sección de poesía, que es la primera. Y esta sección última, hay una parte que no aparezca en este número, donde también se publica traducción. No solamente ya sea poesía cubana, poesía latinoamericana o europea, hay una sección de traducción. En narrativa, publicamos fragmentos, novelas, cuentos, testimonio, también incluso incluido el teatro. El teatro también lo incluido en una sesión de narrativa. ¿Sí? En la sesión de crítica, donde aparece crítica de arte y literatura. También aquí vemos literatura, pero también es de cine, de arte plástica. Entrevista, aquí voy a ver una entrevista a Salvar. Este último número se hace un homenaje a dos escritores conocidos del siglo como escritores. Uno es Orlando Rosales, el poeta Orlando Rosales, y Salvar, el pueblo de Juan Manuel Salvar, y fallecieron más o menos por la misma fecha, y se le rinde homenaje en este número a ambos. Casi siempre la sesión de entrevista se le hace una entrevista a una figura destacada, puede tener una trayectoria y una obra. Y ya en otra sesión que es pensamiento, aquí se publica textos de historia, de filosofía, de filosofía, de política y sociedad. Esta parte de historia cultural, como que aparece esta poeta cubana que vive que está en el sector de prisión, María Cristina Garrido, se habla de su trayectoria, de su vida, ¿no? Como escritora. Y ya la última sesión que la de visuales, siempre se invita a un pintor o un fotógrafo y se pone su obra. Esas son las sesiones que me parece que es fácil de acceder, ¿no? Los textos se hacen clic en cada de estos, y ahí está si quiere hablar uno de ellos, para ejemplo, para que el público sí, cualquiera. Ahí lo dice el
le agradezco mucho a él porque, o sea, yo selecciono los textos, los leo, hago edición, pero la parte técnica él es el que se ocupa de eso. Y él, en el transcurso de esta travesía, él me ha descubierto, hecho algunos hallazgos de algunas cositas, ¿no? Que existen. ¿Qué tú puedes decir? Ponte el micrófono. Ponte el micrófono. ¿No? A ver, el micrófono. Sí, a mí me Joaquín ha insistido que yo empezara esta presentación y a mí me da pena porque yo no hablo mucho, yo no soy poeta, no soy escritor, hubiera querido ser poeta. Usted también sabe mucho de cine crítico de estilo, lo que pasa es que sí. no quiere salirse de su closet creativo. Saca de su closet creativo y te voy a hacer salir del closet creativo en insulares. Yo en la realidad de la Cuba de los 70, yo decía hasta los 80 que vine, pero en la Cuba de los 70 yo quería estudiar literatura, pero por supuesto como quería integración revolucionaria, no tuve literatura, y estudié ingeniería mecánica. Me hice ingeniero mecánico, bueno, finalmente vine para los Estados Unidos hace 40 años, y aquí lo que he trabajado nada de la ingeniería mecánica. Lo que he hecho es programación de computación, de aplicaciones, programas financieros durante casi 30 y pico de años. Y me retiré en el año 2023, en el verano 2023 me retiré. Y en eso me llama Joaquín y me dice que tiene un problema con la revista, que no sabe cómo va a resolver, que la persona que recibe la revista, que si yo podía ayudarlo a él a mejorar la revista y a publicar la revista. Yo con mucho gusto dije que sí, por muchas razones. En primer lugar estaba muy aburrido en mi casa. ¿Se había retirado? Sí, me había retirado. El primer mes era un paraíso. Pero ya el segundo mes ya de verdad extrañaba ir a la oficina y a veces empezaba a ir a la oficina, pero no lo pagaban, ahí no se estaba ahí en la oficina, todavía la tengo. Y bueno, en eso me llamo Joaquín y me dice esto de la revista, yo no conocía la revista, conocía las tertulias. ¿No te quiere la palabra? La otra esquina de la palabra, las tertulias, incluso había hecho una presentación de cine ahí con Joaquín, con Chavo, y cuando Joaquín me dijo eso, a mí dije, bueno, qué maravilla, porque ahora tengo algo que hacer. Joaquín me dijo, no, yo, ¿cuánto tú me vas a cobrar? Te dije, yo, por supuesto, no te voy a cobrar nada, para mí es un placer, con muchas razones, por ayudar a Joaquín, que es una persona increíble, una persona relativamente joven, que haya tomado la batuta esta de la literatura, del exilio, algo parecía que se iba a perder en los años 2000, algo así. La gente de la generación antigua iban pasando y siempre tenía que haber un relevo, y en eso llega Joaquín y coge esa batuta. Y a mí me da mucha alegría ayudar a Joaquín incondicionalmente y mucha alegría me da ayudar a ustedes, a los escritores que hay aquí, los escritores que siguen luchando, que siguen escribiendo por Cuba, no solo contra la dictadura terrible que vive el pueblo cubano, sino mantener viva la literatura cubana de verdad, no la literatura de Cuba, que es una literatura prohibida, una literatura adulterada, una literatura que no es natural. No tengo mucho más que decir. Es como el director técnico ha mejorado, ¿no? la revista. Eso dice Joaquín. No, yo sí creo. Y te agradezco mucho. Es un placer. Gracias. Programando y todavía la tecnología no me acaba de entrar.
empezar primeramente con poesía, que es la primera sesión de la revista Insularis. Y hoy contamos aquí con la presencia de una actriz y un actor, Marcia Exibia y Cristian Ofaun, que nos van a leer poesía de cada uno de los poetas que publican aquí, empezando por Orlando Rosati, que ustedes saben acaba de fallecer, un poeta, un destacado poeta cubano, que se le rinde homenaje también en este número junto con Juan Manuel Zafar. También hay un poema de Juana Rosa Pila, que ella va a leer, de un poeta que está en Cuba. Quiero decir que el Insularis publica escritores independientes en Cuba. No publicamos, lo digo sinceramente, y esa es la línea mía, no le publicamos a ningún escritor que sea de la unidad, que esté todavía en unidad, no le publico. ¿Por qué no le publico? Porque si hay espacios independientes que se están creando, que se han creado en Cuba y que le ha costado la prisión a muchos escritores independientes, y aquí damos espacios independientes para que publiquen desde Cuba, porque es seguir publicando dentro del marco oficialista, porque creen que es un espacio de mayor reconocimiento. Entonces ahí es donde hay que decir, si tú consideras que es preferible de ser un acólito y después firmar cartas a favor de fusilamiento, de encarcelamiento, para que te den reconocimiento literario, entonces quédate ahí. Y por eso solamente le publico a escritores independientes, nada más en Cuba. En este caso está Joaquín de Cabeza de León, que fue creador de una biblioteca independiente en la ciudad creo que de Santa Clara. Y también... Ellos todos están en Cuba. No, Joaquín Cabeza de León sí. Con la Rosa Pila está en estado de una poeta cubana de reconocimiento que lleva años en el exilio. Y el otro poeta de esta sesión es la otra poeta de esta sesión es una poeta precisamente que está en Cuba, en prisión, María Cristina Garrido, que por cierto, Antonio Pertini tiene un texto muy interesante sobre su obra que va a hablar sobre ella. Así que bueno, sin más, le voy a pedir a Marcia que venga aquí para que nos lea poesía de Rosati y Juana Rosa Pila. Bueno, si me escuchan bien, pues. No. ¿No se escucha bien? Ya. Ahora sí me oye mejor. Este poema se llama Mariel y es de Orlando Rosati. La carta estaba echada, las velas puestas al vacío. El aire se dormía entre las olas y las olas todas saltaban como limbo entre las aguas. El mar abría por sus ondas de las ondas los dedos y las palmas de las manos. Flores altas como una espiga borraban el espacio. El espacio. Todo se rendía a la escapada. Tenemos el de Juana Rosa Pila, que se llama Soneto Blanco. El pálido reflejo que tú ves es el tú que yo de lejos estoy viendo, y el dolor del espejo que no cesa, e insistente, no ceja de mirar. Mírame cuando te veas en mí, dime cómo te ves, no importa el nombre que uses, yo solo a ti te veo sin que cuente lo que digas. Respondo y en espejo. Si me invitas a algún de tu ínsula, estudiaré acercarme a ese aljibe que no quisiera continuar mirando. No puedo desnudarme más, te veo, me descubro el amor y me encamino con tu nombre brillando en mi frente. Ahora, Cristian, para que lea poemas de no hace falta, dice, para el poema de los poemas
Joaquín Cabeza de León, Al regreso del olvido. Al regreso del olvido el tiempo me disfraza de joven, a pesar de mi vieja obsesión de querer ser feliz. La mañana secuestra el ímpetu de aquella dimensión de los recuerdos, a pesar de las palabras y la oligarquía de los sueños, y tu cuerpo enfrascado en coleccionar jeroglíficos en los muros y la compañía del desastre, cuando mis manos se apropian de la nada en esta geografía de los profesores y los centinelas me vendieron como un país. Al regreso desde el olvido, los viernes cantábamos una estrofa con los zapatos rotos y una porción del alma, el alma violentada en perenne naufragio. Los profanadores de la historia y los indulgentes perdieron el horizonte que masticaban, y las noticias son alarmantes. María Cristina Garrido. Cuando las cautivas se echan a llorar sobre las nadas y sobre todo al lago pavoroso que es la nada, me siento vengadora de ultrajes que pudieron ser nuestros. Los míos en silencio les llegan de contrabando con la etiqueta del odio, y entre los suyos y mis rencores recobramos, aunque breve, esa pequeña península que es la libertad. Las cautivas, en el asiduo acauso de la penitencia, cuelgan la celda en tendederas de almas. Allí escurren su único uso de la razón intransigente para no repetir pasados ni fatigas, ni sumarse con las ruinas. Se arrabian en grupos sobre las camas para vomitar cuanto desterraron sus terrores. Ahora las cautivas ya no tienen miedo. Los muros donde duermen son más blandos que las paredes de sus entrañas. Ahora saltar una sesión debido a que Luis, que está aquí hoy, ya sabemos que ya vino muy bien con Miami, se ha ido para la parte, para el norte para Bragua. Entonces voy a tener que saltarse la sesión de poesía, la sesión de entrevista, pero de paso Luis va a hablar no solamente de la entrevista que le hizo a Salvat hace unos años para Día de América, sino también de otro homenajeado a este número que Fernando Rosario. Adelante, Luis. Gracias, amigo. Era un honor, pero en realidad vivo ahora en los Estados Unidos y viajo mucho ahí. Así que, hace algún tiempo Joaquín me habló del proyecto de Insular Magazine, y ya han pasado 4 años, como pasa el tiempo. Y yo admiro mucho a las personas por la constancia, esas personas que crean un proyecto como fue La Otra Esquina de la Palabra, y lo tuviste muchísimos años. Este proyecto que lleva 4 años, hay otras personas aquí que llevan con proyectos de revistas y publicaciones durante varios años, y yo creo que eso también mide un poco el esfuerzo, el sacrificio individual en todo un proyecto, que en este caso es un proyecto cultural colectivo. Voy a hablarle, como mencionó Joaquín, de 2 figuras que aparecen en este número 15 de Insulari: Juan Manuel Salvat y Orlando Rosario. He hecho unas notas y voy a elaborar un poco. Voy a comenzar diciendo que no es una teoría, sino un hecho concreto, que la literatura cubana en el exilio cubano no sería la misma si no hubiera existido Juan Manuel Salvat y su edición universal. Todo hubiera sido diferente,
todo hubiera cambiado, porque Salvat le imprimió al exilio otro camino, más allá de la violencia y del enfrentamiento directo contra el catrismo, para enfrentar de todas maneras al régimen a través de las palabras. Salvat, como se sabe, que ya se mencionó, murió el pasado año, en noviembre del 2024, acá en la ciudad de Miami. Él había nacido en Sagua la Grande en el año 1940. Es curioso que el lugar donde nació Salvat tiene una gran tradición de figuras importantes. Allí nació Jorge Mañach, allí nació Wilfredo Lam, allí también el músico Antonio Maquín nació en ese lugar, y hasta personas menos que no tomaron el exilio, como el crítico de cine Mario Rodríguez, alemán, y hasta el alfabetizador Manuel Ponce Domenech. O sea, una serie de personalidades o figuras relacionadas con Sagua la Grande, y allí nació Salvat, que creció en la trastienda y en el mostrador de la bodega de su papá, que él tenía una tienda de víveres en esa ciudad. Pero el padre tenía para su hijo otro proyecto, y era educarlo, prepararlo para que fuera un hombre dedicado a otros menesteres, no un bodeguero, que no es ningún trabajo menospreciado, sino un trabajo muy importante, que es el que alimenta a los pueblos. Y lo mandó a estudiar a la universidad, y llega en el año 1957 Salvat a La Habana, en una época convulsa, y él empieza a estudiar en esa época en la Universidad de San Juan Bautista de La Salle. Él había venido también de la iglesia, de la educación católica, y tenía una formación católica muy importante. Al final, en el año 1959, ya acabadito de llegar el catrismo, Salvat entra a la Universidad de La Habana a estudiar Derecho y Ciencias Sociales y Derecho Público. Llega un momento crucial, porque está el gobierno tratando de controlar a los estudiantes e imponer su sistema, y hay rebeldía, hay protestas, y un grupo de estudiantes se reúnen y se ponen de acuerdo para ir al Parque Central de La Habana, donde un representante del gobierno de la Unión Soviética, Mikoyan, llegó a Cuba y iba a poner una ofrenda floral delante del busto de Martí, cosa que hizo, pero los estudiantes llegaron allí con una manera de desagravio, porque se conocían los horrores del comunismo y lo que había ocurrido en la Unión Soviética. Hubo arrestos, disparos, persecución. Al final Salvat fue a parar a una embajada donde estuvo asilado hasta que pudo salir de Cuba. Sale al destierro, pero él tenía una característica, que era un hombre de acción, una acción, y lo llevó a reincursionar en Cuba en expediciones de desembarco. Sufrió persecución, y al final, cuando ya la situación de la guerra directa contra el régimen no estaba dando los resultados que se esperaban, o los que debía de tener, ya había pasado lo de Valle del Cochino, etc. Salvat cambia la acción por la palabra y abre la Librería Universal en la pequeña Habana, no donde la conocimos, sino en donde está hoy, más o menos, donde está hoy El Dorado, la pueblería, en la 24 y la calle 8. Después se mudó para el lugar que estuvo hasta el 2013 cuando la cerró. Allí Salvat dio paso a que muchos escritores que querían publicar sus libros acudieran a él, y así surge Ediciones Universal con sus diferentes colecciones. Salvat logra que escritores importantes que estaban en el exilio publicaran con él, pero a su vez abrió su editorial para que otros autores nobles y otros autores que no eran propiamente dichos escritores, pero sí tenían un testimonio, que habían escrito un testimonio, también lo publicaran. Y así, a lo largo de los años, Salvat fue publicando libros hasta
tener un catálogo de casi 2.000 títulos. Yo creo que esa parte importante de la labor editorial de Ediciones Universales, de su propietario y fundador Juan Manuel Chambá, es fundamental porque puso a la literatura cubana del exilio en un sitio y él fue como el motor impulsor para que también otras editoriales posteriores vinieran, tanto aquí en Miami como en España. En final de cuentas, a Chambá hay que agradecerle esa doble función de hombre de acción y hombre de palabra. Seguro, mucho se publicó aquí. Y la historia de Cuba que está asesinada en la publicó en su edición. También. El poeta Orlando Rosardi nació en 1938 y falleció en Chile en el año 2024. La poeta, dramaturgo y periodista. Fue uno de los fundadores de Radio Martí. Es importante ese trabajo que él desempeñó desde su fundación en Washington y después cuando se trasladaron a Miami, porque él le llevó al pueblo de Cuba, sobre todo en aquella época que todavía no había las redes sociales, ni el internet, ni la posibilidad de llegar a Cuba con la información. Él le llevaba la voz de los escritores cubanos del exilio, hablaba de la literatura cubana que se hacía en el exilio. En Radio Martí, y hay Martí testigo de eso porque trabajó allí, él logró crear una biblioteca de autores cubanos con libros de los cubanos exiliados, y eso fue una biblioteca importante, pequeña pero sólida, que cualquiera que tuviera necesidad de consultar un documento o algún autor podía acudir allí a la hora de transmitirlo. Su vida fue sorprendente también en muchos aspectos, porque Rosardi comenzó su vida como seminarista, él iba a ser sacerdote, y después la abandonó y se unió a René Aliza, al dramaturgo René Aliza, en los años 50, que estaba para fundar la revista Cántico, una revista de poesía, y juntos empezaron a promover en Cuba, estamos hablando, esa labor poética, en un momento en que la juventud quería tener publicaciones, y existía la mítica Orígenes, que había hecho Lezama, pero estas eran más modestas, pero también hacían una función cultural. Rosardi sale al exilio en 1960, o sea, prácticamente con la llegada del castrismo, y lo hace en uno de los últimos viajes, de las últimas travesías que hace el barco Covadonga, que, para los que lo recuerden, el Covadonga fue donde el gobierno de Cuba en el año 1961 expulsó a cientos de sacerdotes y religiosos de Cuba y los mandó para España, que es un hecho bochornoso y un ataque contra la iglesia y contra la fe. Y en uno de esos viajes anteriores a esa travesía de Covadonga, Rosardi salió de Cuba y se estableció en España, donde realizó también y comenzó una labor cultural. Quiero regresar brevemente a la labor de Radio Martí, porque las entrevistas que hacía Rosardi, tanto para la radio como para la televisión, se grababan y se conservaban. Era un formato de entrevista donde el entrevistador y el entrevistado siempre estaban en una pantalla. Es un detalle que él imprimió a su proyección, y entrevistó a muchas figuras importantísimas de la literatura cubana que ya no están. No sé si los archivos de la Radio Martí todavía lo conservan. A Rosardi se le atribuye también, y es un detalle también que quiero destacar como importante, la primera antología de poesía de las dos orillas. Estamos hablando de la última poesía cubana que publicó en Madrid en el año 1973. Una antología que reunía a poetas de Cuba y otros que ya estaban en el exilio. Hago esta salvedad porque fue una publicación, o sea, una antología completamente libre.
donde Rosati no tuvo que hacer ningún tipo de concesión para que su libro saliera, para que se autorizara quién podía estar o quién no podía estar, formar parte de esa antología. Es decir, que no tuvo que contratar ningún funcionario de la cultura cubana. Exacto. Y quiero resaltar eso porque hace poco en un evento se habló de que Rosati había hecho la primera antología de poetas cubanos del exilio de la orilla con el propósito de buscar un acercamiento con Cuba. Y en realidad él no estaba buscando un acercamiento con Cuba, y no es una observación que estoy haciendo yo porque me lo digo. Su propósito era demostrar una vez más algo que todos hemos compartido y hablamos con frecuencia, y es que la literatura cubana es una, la cultura cubana es una, tanto en la isla como en el exilio, y en esa vertiente es donde se dirigían. Hubo otras antologías que se han publicado, sabemos, donde se han hecho concesiones porque uno de los antólogos está en Cuba, y entonces para no perjudicarlo se hicieron o se evitaron poner a ciertos autores para evitar afectar o explicar el problema. Quiero agregar una nota muy interesante que se ha tocado ese tema, porque como tú dices, Rosati lo hizo por su libre albedrío, tuvo que ponerse a la censura de algún funcionario cultural en Cuba. En otras antologías, cuando se hacen de las dos orillas, nunca el que hace antología por la parte cubana va a incluir a un escritor disidente o preso político. Claro, por eso nunca es plural. Porque dice por el concepto, el plural dice, pero también están incluidos los escritores disidentes, escritores también disidentes. O sea, los disidentes y los que están presos. Si solamente pones al oficialista allá, realmente no es plural la antología. Hay incluso una prácticamente célebre antología que publicó un escritor que salió de Cuba, vivió en España, vino a los Estados Unidos, estuvo después en diferentes universidades acá en los Estados Unidos como profesor, y regresó a España donde murió poco tiempo después, donde él hizo una antología de las dos orillas. Yo me lo encontré en la Feria del Libro de Miami y le pregunté por ciertos autores que no aparecían en la antología, y me dijo, ¿para qué lo iban a poner si no lo iban a autorizar? Entonces, ante esa situación, ya la antología tiene un poco de credibilidad. Sin embargo, se dice que es plural. Claro, por eso insisto y resalto una vez más que la antología de los poetas cubanos que hizo Orlando Rosati en 1973 era una antología completamente libre, hecha por una persona que asumía la responsabilidad de quiénes estaban y quiénes no estaban, y no había un factor político, sino más bien una cuestión de espacio a veces que hay que limitarse. Y eso es lo que quiero resaltar en esta intervención, que ya me he prolongado un poquito más. Tú tienes más tiempo porque son Y quiero mencionar que una vez Zapá me dijo que estaba escribiendo sus memorias. Al final de cuentas, esa memoria o no la terminó, o se publicó, o está pendiente en manos de su familia. Rosati no escribió su memoria, porque era un hombre que hizo su poesía, y en su poesía está su memoria, está su andar. Ahora bien, ambos constituyen significativamente personas importantes en la difusión del quehacer literario de los cubanos en el destierro, uno como editor, caso de Zapá, y otro periodista con sus propios libros. Creo que esas dos personas es una satisfacción que tú las tengas en tu revista, en tu literatura. Bueno, eso, ahora que tú mencionaste, gracias a mí por tu intervención, me parece que creo que esa parte que a mí menciona esto, que uno de los objetivos insulares es rescatar una literatura que muchas veces otras revistas no hablan de ella. Y son revistas buenas, incluso elitistas, entre comillas. Y lo vuelvo a decir otra vez, aunque me cueste lo que me cueste. La muerte para mí es vergonzoso, que cuando muere Rosati, ni revista como Rialta o como El Estornudo pusieron una nota cronológica sobre la muerte de Rosati.
Eso realmente es vergonzoso porque es una figura relevante de la cultura cubana en el exilio. Porque estas revistas no hablan sobre una figura así. Solamente les interesa lo que tenga una relación con la cultura oficialista, lo que es mucho, de una obra fuera de Cuba, fuera del movimiento oficialista, no contamos, no existimos. Entonces, esto, precisamente, Insularis quiere hacer ese espacio para que se rescate esa obra de escritores que no formaron parte del oficialismo y que son ignorados muchas veces por revistas que solamente recogen la obra de ese tipo de escritores, tristemente. Entonces, bueno, ahora sin más, quiero pasar ahora, voy a vuelvo otra vez a la secuencia y voy a pasar a la sesión de narrativa y realmente me place muchísimo de que hoy esté aquí toda la periodista y gran difusora, promotora de la cultura cubana en el exilio, que es Liliana Fuentes, y que tiene un texto muy sugerente que se llama Un chino que me ponga un cuarto, que gira en torno a la mujer cubana, y ya sabemos que ella es experta en el tema feminista. Así que Liliana, además se leyó este número, porque es un título muy sugerente. Gracias, Liliana. Cuidado que es feminista. Tengo mucho tacto. Bueno, los amigos se hacen excepciones. Que no es la actualizable desengañado. Ya publicó el prólogo de una novela que está escribiendo que se llama así, Un chino que me ponga un cuarto. Y sería interesante que no se llama sobre el prólogo o hablando sobre su proyecto de novela. Aunque ya ha sido mencionada, quiero dedicarle estos 10 minutos a la Cristina Garrido, que está en la cárcel durante 7 años de Monterrey por la protesta de los También quiero mencionar a dos académicas cegas, a Bárbara González y Jenny Antoja, que en estos momentos han sido incluidas de cargo de desacato y desobediencia, esos cargos irreales que el gobierno cubano inventa. Le están pidiendo una sentencia a Adina de 4 años y a Jenny de 3. Y deciden que en estos momentos hay 62 mujeres presas en Cuba, y que 2 de ellas, Sandra Góngora y Brenda Díaz, que es una mujer trans, están cumpliendo la sentencia más larga, que es de 14 años. Su coronel lo cuenta, antes de pasar a esto, que suena como un chico, como un los que conocen mi escritura saben que en realidad yo tengo un sable desenvainado contra el rey. Analizo todo desde el punto de vista de una óptica feminista. Un día entré en esto hace muchos años, en 1988, se me dio la venda. Después que se cae la venda, tú no puedes ver las cosas de la misma manera que la veíamos. Entonces la gente siempre dice, ahí le veíamos su teque, con el feminismo. Pero es que no se pueden ver las cosas, porque ya tú las ves de una manera, no las puedes analizar de otra. Tienes que preguntar y establecer. Entonces, esto, un chino que me pongo un cuarto, en realidad es una parodia del programa de misiones médicas internacionalistas que el gobierno cubano opera desde hace años y que están condenadas a nivel internacional como tráfico humano y trabajo. Es una parodia. Un día, hace rato ya, después de este video, ¿será posible, podría suceder que alguien en el gobierno aquí se le ocurra
China, ¿no? Bueno, porque en China hay una crisis poblacional demográfica, la China comunista, resultado de la política del Concepción de un solo hijo por pareja. Eso da para una hora más completa. Y entonces, en la China en estos momentos hay 30 millones de hombres que jamás se van a casar porque no tienen pareja. No hay mujeres para ellos. Simple y sencillamente. Hay, no me acuerdo exactamente la cifra, no sé si la tengo aquí. Sí. Hay 30 millones más hombres que mujeres. Un 20% de los chinos en edad casadera no encontrarán esposa porque simplemente no las hay. No hay mujeres para tantos hombres. Entonces, un día estaba yo pensando, ¿a dónde debería llegar el cinismo y el atropello y el abuso del gobierno cubano viendo lo que sucede con las misiones médicas internacionales? ¿Serían capaces de inventarse algo tan tenebroso como alquilar cubanas a alguien desde chinos? Claro, entre China y Cuba hay una relación muy estrecha desde el principio de la revolución, pero claro, desde antes. Los judíos vinieron a Cuba en el siglo XIX y construyeron muchas cosas, entre las cosas que construyeron fueron los ferrocarriles. Vinieron como esclavos en realidad. Se quedaron en Cuba después de que se abolió la esclavitud, que aplicó a los africanos cubanos y a los chinos cubanos. Se quedaron en Cuba y ya saben, bueno, casi todos sabemos lo próspera que era la comunidad china en la Cuba republicana. Entonces, yo me dije, voy a empezar a investigar y a ver qué hay, qué puede haber detrás de todo. Y me inventé esta narrativa, que no es exactamente una novela en su estricta definición, es una ficción, una narrativa. Pero en efecto a alguien se le ocurre que Cuba puede alquilarle a la China a un alto precio por cabeza cubanas. Y entonces proponen en una reunión con funcionarios chinos en La Habana, en la embajada china en La Habana. Es una película, ¿no? No solamente una narración, esto es una verdadera película. Propone un programa para mandar un programa de 3 años revisitable, o sea, renovable, pero si no funciona, pues cancelable, en 3 años, para escoger 10.000 cubanas el primer año, 7.000 el segundo y 5.000 el tercero. Y eso lo hacen con la Federación de Mujeres Cubanas, que no se llama Federación de Mujeres Cubanas, se llama, a ver si me acuerdo, Unión Femenina de Cuba. He cambiado los nombres de muchas cosas, ¿no? Y el reto más grande es encontrar los nombres en Chile, no usar ningún nombre de nadie identificable, pero que suene como. Y entonces, hablan de que ganan $10.000 por cabeza, tiene que pagar China por cada mujer, por cada cubana, por cada matrimonio. Tiene que pagar todos los gastos de educar a esas mujeres en chino, de enseñarles chino, las costumbres chinas, de mandarla a la China. Y allá el gobierno chino tiene que pagar su mantenimiento, tiene que pagar las casas, tiene que pagar. El gobierno chino lo tiene que pagar todo. Estamos hablando de un chulear a otro gobierno de forma impresionante. Y entonces lo propone. Entonces, claro, las dirigentes de la Unión Femenina de Cuba, que se ven con esa responsabilidad de montar este programa encima, pues se dan a la tarea con las oficinas de la Unión municipales y provinciales a diseñar este proyecto y vendérselo. Ya se lo vendieron, firman un memorándum de
entendimiento, un memorandum of understanding, firma, todo muy informal y queda. Entonces, no voy a contarlo todo y no voy a hablar mucho más, pero lo que sucede es que con el plan de 10.000 más 7.000 más 5.000 serían 22.000 cubanas. Se inscriben en todas esas oficinas provinciales como 40.000 mujeres, cosa que crea un excedente y una lista de espera y en fin. Y en el proceso de llenar toda esta cosa, ¿qué mujer se va para China y cuántos chinos vienen a Cuba? Porque la idea era un intercambio. Casi todas las mujeres se quieren ir para China, no se quieren quedar en Cuba, y entonces se forma y se va a formar un tremendo lío que lo tienen que resolver lo van a resolver de alguna manera para que esas mujeres se vayan. Y claro, lo que sale en las conversaciones de esas mujeres es que me voy para China, pero en cualquier momento me escapo para Vietnam o para Pakistán o cualquier país que tenga frontera con China, porque en China no me voy a quedar. Entonces, bueno, ese es el plan. Suena muy jocoso, suena muy humorístico, suena muy... pero en realidad es una crítica, pretende ser una crítica de las prácticas totalmente... Creo que el primer cubano sería capaz de hacerlo. Es más, déjame decirte, yo hace más de 2 años estoy con esta idea. Si no la he escrito antes, es porque he pensado, estos HPs son capaces de empezar un programa como este, que sería una cosa tan intenta. Ellos lo venderían, el régimen lo vendería como un gran proyecto humanista, humanitario, etc. Pero la registradora estaba chichín, como está con los médicos, y los médicos, y los ingenieros, los arquitectos, los maestros, y toda la gente, y los soldados que han luchado en África, que han muerto en África, en cada país africano le pagaba a Cuba, no me acuerdo cuánto era por cabeza, o sea, eso no fue una ayuda humanitaria del régimen. ¿Sería capaces? Sí, yo creo que sí. Sí, sin duda. Anyway, Yo no le doy idea que no buena. Tengo escrito todo el índice de toda la secuencia, qué pasa, dónde pasa, cómo pasa, etc. Pero no va a ser un proceso fácil, porque si la quiero, debe ser lo más realista posible, la documentación que tengo que buscar sobre China y sobre toda esa cuestión cultural y sobre la política del gobierno, la política, etc. Profunda, pero bueno, gracias. Pues cuente con una buena gracias. Un placer. Bueno, ahora voy a pasar a la sesión de pensamiento de la revista que tiene esta sesión. Tenemos temas de historia, política y sociedad, filosofía, y voy a llamar al ensayista y investigador José Raúl Villar, a quien le agradezco muchísimo de que en este número de Insularis haya publicado un texto sobre mi libro Cuídate Cuba, de tu propia Cuba, que se presentó, que fue el texto que él leyó cuando se presentó el libro en el Pen Club de Escritores Cubanos en el siglo en febrero. José Raúl, adelante. Hoy me he quedado pensando en una película y estoy seguro, no sé si lo manejará ahí en algún punto, que quizás la cubana, como somos tan público, como de isla, probablemente no aprenda chino, pero el chino sí hace años. No, el chino aprende español rápido. Gracias, sí. Presenté este libro, Cuídate Cuba, de tu propia Cuba. En su momento, es un libro que se viene haciendo justicia solo, prácticamente, a pesar de los encontronados y de la desaveniencia que ha creado
todos los periodos de los últimos 60 años, casi 70 años del castrismo, donde la intelectualidad, mucha de la intelectualidad se ha plegado por conveniencia o por ignorancia o por temor o por cobardía a apuntalar el régimen durante tantos años. Y es lamentable que ya en estos momentos esa frontera, esa geografía de la isla ha trascendido al punto de que se han metido, han emigrado con ese mismo formato de la unidad o de las las instituciones culturales cubanas aquí en el exilio. Han hecho una mutación y muchos de los intelectuales que fueron durante muchísimo tiempo oficialistas, como bien dices tú, pues bueno, de alguna manera han traído esa misma fórmula para aquí, para el exilio, y aquí lo tenemos en la radio, en la televisión, en los medios de prensa, muchísimo, y no hay que poner ni siquiera ejemplos, pero están incluso en determinadas tertulias donde se manejan términos justamente como mismo maneja el curso oficial, ¿no?, de unidad. Y es lamentable. ¿Por qué? Porque muchas veces o varios de estos intelectuales que ahora quieren parecer como libertarios, ¿no?, del pensamiento, pues sencillamente manipulan la realidad también del pueblo cubano. Y yo creo que usted como intelectual tiene una responsabilidad ante lo que dice, ante lo que hace, ante lo que escribe, y es lamentable que estas personas estén aún todavía manejando los mismos términos para seguir apuntando, para seguir defendiendo el régimen. Lo tenemos aquí en tertulia, lo tenemos donde quiera, y este libro precisamente habla de eso, habla de cómo estos intelectuales, en vez de, o sea, estoy diciendo que cada quien tiene derecho a rectificar, estuvo, como dice ella, se cayó la venda, cosas así por el estilo, que entiendo perfectamente eso. El asunto es que como tú, dentro de un país donde hay libertad de expresión, la que no tuviste allá, porque todo el que publicaba allá en Cuba, y eso, al menos mi experiencia, yo nunca publiqué una oración, tenía que pasar por una censura, absolutamente por una censura. Hay libros que estuvieron secuestrados muchísimo tiempo por la seguridad o por el individuo de las instituciones culturales o de las editoriales, diciendo al autor que ir a esto aquí, o al final salió otro libro, no lo que la persona había concebido. Y eso es lo que estas personas de alguna manera también están trayendo a ver. Nosotros trajimos la profetica y el pastelito guayaba, también trajimos, por no trajimos, como incluir durante un momento, se trajo también las rencillas entre intelectuales, que son las que caracterizan ese tipo de mundo en la unidad, al menos lo que yo he conocido. Y la exclusión al que no convoque con tus ideas. Correcto, la exclusión. Incluso hasta estética, no solamente política. Sí, claro. Y lo triste de todo esto es que estas personas se han logrado posicionar de determinados lugares aquí clave, como la televisión, la radio, la prensa. Y revistas de cuanto hay. Y viene incluso, como dije en la presentación de tu libro, de Cuba, de tu propia Cuba, a impulsar el oído con cantos de sirena a los que realmente lucharon de verdad contra el castrismo aquí. Aquí tenemos personas que han hecho películas y que ni ellos mismos creen en lo que hicieron, pero le cobraron a la persona que sí fue héroe y fue los protagonistas. Se aprovecha de la sensibilidad. Y eso es triste. Eso es triste, sobre todo porque estas personas hay que rendirles respeto a los que de verdad lucharon, a los que de verdad hicieron por nuestro país de la manera que lo hayan hecho, porque como medio que lo hayan hecho. O sea, no puedes tú venir ahora a manipular esa sensibilidad para sacar dinero, no porque tú creas en lo que hicieron. O sea, el mundo no creen en lo que hicieron, no creen. Entonces, eso lo tenemos acá. De eso trata este libro, que ya lo presenté en su momento, de otra manera, por supuesto, pero quiero, porque haciendo un poco honor a la palabra que dice, no, déjame leerte
en algún punto del libro donde dice que lo peor que le puede suceder a una nación cuyo fracaso se prolonga por los excesos de una dictadura es que la inmensa mayoría de sus ciudadanos sean portadores de los rasgos psicológicos más nocivos de sus gobernantes y que ni siquiera sepan distinguirlos. Y eso es una realidad que estamos viviendo. Gracias por ya para cerrar, es el último texto publicado en la sesión de pensamiento. José Antonio Peltini escribió su homenaje a la trayectoria de la obra de la poeta y presa política María Cristina Castillo, que cumple todavía el millón de juicios. Es una mascota de Cuba. Así que, gracias. Muchas gracias. Comparto en gran medida o totalmente lo que José Raúl Vidal Blanco ha dicho. Pero soy optimista porque la historia me encanta. La historia marca la pauta. Y todo eso, mi querido amigo, en mi optimismo, que tú has dicho, queda en el camino. Como quedó en el camino de la historia de Cuba, toda la literatura integrista y autonomista que se escribió en contra de la entonces escasa literatura cubana pura, encabezada por José Martí, que es una cosa. Hoy en día todo eso quedó aplastado. Y esto que tú dices, querido amigo, con mucha razón, quedará aplastado. Como hoy en día, ¿dónde está la inmensa literatura que el sovietismo y sus satélites produjo, panfletaria? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Tanto fílmica como escrita. ¿Dónde? En el basurero del historia. Y entonces, la buena literatura renacerá y ocupará el lugar que tiene que ocupar, como en su momento dado volvió a brillar Martí y tantos otros. Que por cierto, la clase intelectual independentista cubana era poco en comparación con los demás, porque muchos murieron en el campo, los de Martí y otros más. Por eso yo soy optimista. Y si en algún momento alguno, yo me incluyo con esto, siendo muy joven, tomamos el camino de la confrontación directa contra el régimen, también paralelamente a la cual yo me integré luego, que tomó el camino de la lucha intelectual. Por ejemplo, eso, con Magazine, una revista, no por la naval, pero usar un término, una revista meramente pura en su concepto ideológico, porque no discrimina a nadie. Lo único que pide es libertad. Libertad que tú traes en tu sangre, en tu gen, porque no participaste de la comparsa de Unión y Compañía en ningún momento, siendo un hombre joven. No eres de capillita, no eres de grupito, no eres de generaciones, eres de tú. Y te agradezco lo que tú has hecho y lo que todos han dicho aquí, eso de un chino que se busca un cuarto que era maravilloso, pero me queda pendiente qué hacemos con la descendencia de la liga de chinos. Luego de esto quiero decir que yo me topé con una poesía de María Cristina Garrido. Yo sabía ya quién era y que estaba presa, así que era una poeta. Yo no, como están todos los poetas, pero me topé con una poesía de ella y me encantó. Entonces, que tú lo sabes bien, porque adquirí los libros en Amazon, los leí
e hice un comentario sobre ella, porque ella representa, como otras tantas, pero en el caso de ella, porque es una gran mujer, representa la mujer cubana que asume el compromiso de lucha y lo desarrolla y es consciente de lo que está haciendo. Y ahí, para dar testimonio de que es consciente de lo que está diciendo, en este trabajo que yo escribí, que yo titulé María Cristina Garrido, voz de patria, vida y libertad, que vence barrotes opresores, y que tengo un epígrafe para encabezar esto, que es de Dulce María Lorca, y dice: en cada grano de arena hay un derrumbamiento de voluntad. María Cristina y otros están derrumbando la falsa montaña del reino con sus falsos intelectuales. Porque la buena literatura cubana, hágase donde se haga, va a prevalecer. Yo acepto cuando me hablan de las dos orillas, no creo en las dos orillas. Hay una sola que está allá, esa es la ribera nuestra, somos exiliados, no tenemos otra. Esto es tierra prestada y esta orilla es prestada, nuestro límite, nuestra costa está allá. Y María Cristina me estremeció, y voy a repetirlo porque el admirado Cristian Ocaña, bueno, Cristian, que admiro mucho tu labor artística. Cristian leyó eso ya, pero yo voy a hablar más cuando yo lea esto que yo escribí aquí. En tanto, esto es parte del trabajo de yo. En tanto, la nueva clase corrupta que ha convertido en Cuba en feudo que esclaviza a la población y el gobernante nombrado a dedo, Miguel Díaz Canel, vocifera, alerta de combate contra un pueblo desarmado que pide derechos legítimos. María Cristina Garrido lanza a oídos receptivos su denuncia. Nos llevaron para la antigua prisión del SIDA en San José de la Matanza para clasificar a los líderes que nunca lo fueron, porque estos fueron los que nunca lo fueron. Arrancarle la imposible confesión de los miles de dólares de la Casa Blanca y contagiarlo con el virus de la injusticia humana en una euforia colectiva, caernos a palos y amenazas de paredón para que gritamos viva Fidel y patria o muerte. Mezclé mi periodo con orina rabiosa, miedo y golpes en el saco, dejándome una fría seca. Y más adelante, ella dice, asumiendo su responsabilidad histórica. Dice, cuando las cautivas se echan a llorar sobre la nada o sobre todo lo pavoroso que es la nada, me siento vengadora de ultrajes que pudieron ser nuestros. O sea, ella está venciendo ultrajes porque está durmiendo en el caballo que un día llenó Olga Morgan, Gael Roque o María Amalia Fernández del pueblo. O sea, la lucha continúa, nace espontánea, la provoca el régimen castrista. Por eso soy optimista, mi querido amigo. Muchas gracias.
Entonces, bueno, cedo la palabra a ustedes si tienen que hacer una pregunta, ya sea para mí o para Yo no hago preguntas, una de estos. Y es que siga con esto, también con el trabajo de aquel maravilloso caballero que está allá, tan modesto y tan creativo, que siga con esto. Que no sé, porque sé que está enfrentando y va a enfrentar vientos tormentosos. Pero sigue con esto, porque sinceramente, Insulares Magazine en estos momentos es público. No hay otro. No, pero gracias, Juanita, gracias por tus palabras. Yo creo que lo principal del proyecto es, como ya lo mencioné, que es un espacio que intenta integrar la cultura cubana. ¿Sabes? Como dice, la cultura cubana es una de pura y desgraciadamente muchas veces la tendencia es hacia lo tribal, ¿no? O hacia lo gremial, espacios que se guían más bien por, digamos, por que defiendan algunas ideas políticas y entonces excluyen a otra parte de la cultura cubana, que es importante, ¿no? Entonces este es un espacio, yo creo que un espacio de confluencia, ¿no? De integrar la cultura cubana en su todo. O sea, como digo, es una revista de unas generaciones de unidad, una revista que tenga pretensiones vanguardistas, ¿sabes? O elitistas, pero sí una revista que trata de tener el reconocimiento a todo tipo de escritor cubano que ha hecho una obra con independencia, ¿sabes? Más allá de los marcos oficiales, ¿no? Y eso es lo que busca Insulares Magazine, ¿no? Un espacio de libertad, como tú dijiste, y eso también la voluntad. No sé, yo te pediría que promociones más la revista. Yo sé que no es fácil, bueno, pagar anuncios. Bueno, una cosa que quiero mencionar, las revistas se han publicado digitalmente nada más. Pienso que si se promociona más, va a traer de todas las edades, otras nacionalidades también. No, también, eso quiero decir, los problemas de la revista cubana, evidentemente cubana, el nombre del quizá ya lo anuncio, Insulares Magazine, pero también se han publicado escritores hispanoamericanos. De hecho, en el próximo número, un escritor uruguaya que le publicaron en Planeta, Anna Change, va a publicar un fragmento de una novela que acaba de publicar. Aquí tenemos poetas nicaragüenses que yo aprecio mucho, a Silvio, a Danilo, que Lima Reyes para el hace 2 años, que son buenos, magníficos poetas y van a publicar también sus poemas en su área. Y ya han publicado poemas a poetas de otros países hispanoamericanos. Así que no es solamente una revista cubana, pero también se abre hacia Hispanoamérica. Ya saben los poetas nicaragüenses, Ahora, el actor que leyó los poemas fue nicaragüense también. Así que uno de los fines también de la revista es que se publique en formato impreso. ¿Sabes? Yo quiero hacer este año un anuario de la revista. Eso es importante porque desgraciadamente el formato digital muchas veces se puede perder. Con el tiempo se deja de pagar y veo una revista digital sin uno que fue una buena revista, pero se dejó de pagar y se rompió el proyecto por divisiones que hubo entre como recordando los chinos. Papelito agua. Exactamente, el papel que queda, ¿no? No, porque no me recuerdo de un chino. El papelito Y él fiaba. Sí. Entonces, Julián tenía una libreta, otra de él cliente. Dice, espérate, ¿qué papelito? Enséñame tu libreta. Era la hora de pagar, ¿no? Claro. Bueno, así mismo, papelito habla. Quiero este año editar ya el primer anuario, quizás una recopilación de lo que se ha hecho en todo y después empezar a hacerlo anualmente. Porque es importante que quede en la memoria impresa. Claro. Sí, en Cortázar.
Gracias por estar aquí. Aquí se va la luz y se terminó. Una hora a dos. La vida de integrarse, de darle cabida, creo que tiene un trabajo interesante, sin piña, sin sectarismo. O sea que yo coincidimos en eso. Claro, yo te apoyo muchísimo en la situación manual de eso aquí en Miami, de esa búsqueda de integración cultural. Y me hacen optimista, yo creo que vamos bien. Gracias. Lo que a mí me resulta admirable de la revista es el rigor, que eso es muy importante, y lo tiene. Eso es muy importante para cualquier cosa que tú hagas. Oscarito, gracias por mencionar eso, porque yo creo que es una revista inclusiva. No hay nosotros. Bueno, He podido de cada uno. Bueno, yo te iba a decir que lo que tú dices es muy importante, porque en una revista tiene un carácter plural, inclusivo, la calidad está por encima de todo. O sea, porque no es publicar cualquier cosa, trato de ser selectivo. No publica cualquier cosa. Trato de un criterio, ¿sabes? De editorial, no lo que se publica. Y trato de publicar buenos textos, ¿no? Y bueno, tengo la satisfacción de que personas que yo valoro, que son intelectuales de Badía, me lo han mencionado hoy, y eso me satisface, ¿no? De que es lo que yo me he propuesto, ¿no? Que la revista sea una revista plural, un escrito heterodoxo, pero a su vez que tenga calidad, ¿no? Que eso es importante. No publicar a cualquiera por publicar a cualquiera. Para lo otro está en las redes. ¿Cómo? Para lo otro está en las redes. Está en Facebook, ¿no? Claro. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta para los colaboradores. Venimos de Amparo TV, ahí cuenta con todos los programas que tenemos. Oye, te agradezco muchísimo por venir aquí a filmar. A ti, a Guardia por Senado también. Con el texto de la productora, Gracias por traérmelo también. cuenta con el estudio ahí cuando lo necesite. Muchas gracias. Bueno, no sé si tiene alguna otra pregunta. Si no, muchas gracias por su presencia. Gracias también a los medios que publicitaron este evento. Así que bueno, como ustedes saben, esto no es un evento como la Región de las Palabras, que lo hacía mensualmente, que se presentaba en el libro. Es un encuentro insular y hacer un espacio de apoyo a la revista y también de tocar temas que son importantes. Hacemos un encuentro insular, hacemos bien una tertulia, si puede más tertulia. Se va a hacer periódicamente, no todos los meses, a lo mejor cada 2 meses, cada 3 meses. Igual a tocar temas determinados que son importantes para la cultura cubana y la cultura universal, que son también lo que busca el proyecto Insulares. Y no vas a invitar a leer como antes hacía en la obra que las palabras, porque esto ha estado maravilloso, pero el continuar el evento con alguna lectura. Sí, también, ¿cómo que no? Bueno, sí, claro. Se puede hacer un tipo de... Un evento como la otra esquina. No es que se pueden combinar las dos cosas. Allí disfrutamos mucho. No, yo sé, pero bueno, yo quería hablar, se presentaron el libro por lo general. Un autor presentaba un libro, Entonces, yo creo que iba a hacerlo diferente, porque si no, si yo le puse este encuentro insular y no le puse otra aquí en las palabras, es para que no sea, no estoy disfrazando y haciendo, digamos, reinventando el proyecto que abandoné. No, era solo una pregunta, no estoy criticando. No, yo sé, esta estoy haciéndolo con diferente, porque creo que es un proyecto diferente a otras palabras, pero se pueden hacer cosas parecidas también, porque otras palabras también, no solamente presente derecho, también hice lectura de poesía, de narrativa, y eso también se puede hacer en este espacio. ¿Por qué no? Invitar quizás una vez a un autor determinado a que hable de su obra, que tenga una trayectoria reconocida, y invitarlo a que hable una entrevista con él y hable de su obra. ¿Sabes? Puedo invitar al mismo maestro José, que tiene una figura de la cancionística muy importante. La misma Ileana que está aquí puede hablar algo sobre la cultura y también el tema feminista que es importante. José Raúl, que es un especialista en Martí. Un teólogo, ¿Qué? Teólogo, no sí. Puede hablar sobre el tema pero no especialista. A ver, de pintura también, mira que está en el libro, es un pintor
tiempo, ya hace tiempo que decir, sabe de pintura, bastante de pintura, se puede hacer un evento sobre pintura cubana. Así, ¿no? Lo que quiero hacer, darle otro sentido, ¿no? Otro concepto a este espacio, ¿no? Pero principalmente que siga promoviendo la cultura, ¿no? Y Martini, que está aquí, que lleva años en el sitio, puede hablar también sobre la cultura exiliada también, ¿no? Que se ha hecho en el sitio el tema cultural. Y mira, ya que tú hablas de eso, Salva tuvo una cosa muy buena, no todo lo necesitaba él, sino que lo ponía en todas las bibliotecas y en universidades, se lo mandaba. Yo me recuerdo que hace unos años me llamó una investigadora norteamericana. Se identificó y me dijo que Salva le había dado mi teléfono porque había encontrado determinada obra mía en la biblioteca de la universidad donde ella trabajó. Y me hizo varias preguntas, no sé para qué. Y eso fue por la discusión que Salva hacía. Claro, la labor de Lloret de Salva realmente la más grande que se ha hecho en el exilio, porque distribuía mucho sus libros también. Claro, se lo hacía. Bueno, entonces nada, muchas gracias a todos. Hay unos bocaditos aquí y unos croquetillas y también minitos. También nuestra parte lúdica. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Muy buena pregunta. No.